Buenos días, iglesia. Qué lindo verlos. Muchas gracias por pasar parte de su domingo con nosotros. Estamos realmente bendecidos y con mucha expectativa de todo lo que el Señor ha estado haciendo y lo que el Señor va a continuar haciendo hoy. Saque sus notas, por favor, que le dieron hoy al entrar. Estamos continuando con nuestra serie en el libro de Hechos. Hemos estado preguntándonos cómo poder vivir en el poder de su resurrección. Hoy vamos a estar aprendiendo que la oposición es parte del movimiento, que la oposición, que la dificultad, que montañas, que valles son parte del avance del movimiento de Dios en nuestras vidas. Sé que es difícil muchas veces de aceptarlo, pero estamos orando que hoy el Señor cambie nuestra perspectiva de cómo vemos dificultades, cómo vemos problemas, cómo vemos estas montañas que todos nosotros muchas veces enfrentamos, y vamos a estar viendo y estamos orando que el Señor nos dé una nueva perspectiva al ver las dificultades que todos pasamos. Así que hoy, al continuar con nuestra serie en el libro de Hechos, acompáñenme a Hechos capítulo 4. Estamos en el cuarto capítulo. Y dice lo siguiente: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los felicitaron, les dieron de comer y les pidieron que les hablen más acerca de Jesús. Estaba leyendo otra traducción. Estaba viendo si estaban prestando atención y algunos estaban, sí, no está leyendo las notas. Porque eso no es lo que dice. Dice lo siguiente: los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. Ayúdame a orar, por favor. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos das. Espíritu, de verdad te pedimos que seas tú abriendo nuestra mente, nuestro corazón, que seas tú transformando cada área de nuestra vida para que tu palabra empiece a dar fruto en abundancia en nuestras vidas, hogares, familias. Señor, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una tensión al cual este pasaje nos introduce entre el caminar en obediencia a Dios y las consecuencias reales de hacerlo. Hablamos la semana pasada acerca de este gran milagro que vemos en Hechos capítulo 3, en el cual un hombre lisiado de nacimiento encuentra sanidad. Y hoy estamos en el capítulo 4 y realmente nos encanta el capítulo 3, pero no podemos hablar del capítulo 3 sin hablar del capítulo 4, porque todos aquí de una manera u otra estamos atravesando dificultades. Todos aquí de una manera u otra estamos enfrentando situaciones que decimos: Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo que atravesar por este valle oscuro? ¿Por qué tengo que pasar por esta montaña alta? ¿Por qué la dificultad? ¿Por qué la oposición? Y el libro de Hechos nos enseña que Dios no solo nos ha dado el poder para poder enfrentar cada una de esas situaciones, pero que el Señor puede agarrar cada una de esas dificultades y agarrar la oposición y las montañas y los valles para poder enseñarnos algo y tratar algo en nuestra vida para que nosotros podamos avanzar, porque ¿sabes qué? Me doy cuenta que el movimiento siempre avanza en medio de oposición. Y acá está Pedro y está Juan y qué linda la historia. Un hombre que es lisiado de nacimiento encuentra sanidad. Y qué lindo es eso, pero nos damos cuenta que el milagro de Hechos capítulo 3 va junto a la oposición de Hechos capítulo 4. Es decir, cuando hablamos de Hechos capítulo 3 tenemos que hablar de Hechos capítulo 4 porque son parte de la misma historia. Y me encantaría decirles al estudiar el libro de Hechos que Pedro y Juan tuvieron un tiempo hermoso, que fue un tiempo bendecido y que no hubo ninguna oposición de eso. Usted pensaría que el hecho
que un hombre lisiado de nacimiento, el hecho que él encontró sanidad, usted pensaría que todos se regocijarían. Pero mientras unos se alegraban del nacimiento, otros empezaron a oponerse. Como usted pensaría del hecho que usted ha decidido venir a la iglesia hoy. Como que usted pensaría el hecho que usted ha decidido tomar su próximo paso de fe. Como usted desearía que cuando uno empieza a obrar en las cosas de Dios, usted pensaría que su decisión de poder reconciliar su matrimonio, de reconciliar la relación con su familia, con sus hermanos, usted pensaría que su decisión de perdonar, usted pensaría que la decisión de pedir perdón, usted pensaría que su decisión de buscar la unidad de su casa, de pasar tiempo en familia, de dar, de servir, de ofrendar y diezmar, usted pensaría que eso traería alegría a todos a su alrededor. Pero mientras unos se alegran, otros se van a oponer. Usted pensaría que fuera diferente, pero entendemos que la oposición es el resultado directo de un movimiento que avanza. Entendemos el hecho de que la oposición siempre se levanta cuando hay un movimiento que estás dando pasos para adelante, que me dice lo siguiente, que quizás si no estamos enfrentando oposición, quizás no estamos yendo para adelante. Porque me doy cuenta que cada vez que avanzamos, cada vez que conquistamos, cada vez que decidimos dar un paso de fe, cada vez que decidimos, no, mi familia va a servir al Señor, mi matrimonio va a honrar a Dios, mis hijos van a amar a Dios. Cada vez que tú decides que tú vas a mover tu fe un poco para adelante, siempre hay oposición, que me dice a mí que si estoy viviendo sin oposición, puede ser que hay falta de movimiento hacia adelante. Vemos a Pedro y a Juan que están dando pasos de fe. Vamos, están haciendo lo que hicimos, de lo que hablamos la semana pasada. Están usando lo que tienen a la mano. Dios le da algo y lo empiezan a poner a la mano. Y usted pensaría que todo el mundo estuviera contento. Wow, ese hombre antes estaba rogando y no podía caminar, pero ahora está de pie, está danzando, está cantando. Usted pensaría que todos se alegrarían, pero mientras unos se alegraban, otros se oponían. ¿Y qué fue lo que le pasó a Pedro y a Juan? Fueron amenazados, arrestados, encarcelados. Qué tensión, ¿verdad? Como dicen los teenagers, what? ¿Alguien no? Me recuerdo cuando nos mudamos de Virginia a Maryland. Vendimos nuestra casa, estábamos siguiendo el llamado de Dios para nuestras vidas, estábamos saliendo con bendición, nuestros pastores nos estaban mandando. Usted pensaría que todas las puertas estuvieran abiertas. Usted pensaría de que todo fuera bonito, que nos hubieran dado una gran bienvenida. Usted pensaría que el haber dejado la comodidad de lo que habíamos construido por años para seguir el llamado de Dios, usted pensaría que el sacar a nuestros hijos de su escuela, de lo que ellos conocían, de lo que era su círculo de amigos, usted pensaría el hecho de movernos a un lugar desconocido, porque lo único que conocíamos de Maryland era el Baltimore Aquarium. Nuestro conocimiento de Maryland era el Baltimore Aquarium, era lo único que conocíamos de Maryland. Y nos movimos a un lugar desconocido y honestamente no me esperaba la oposición. Honestamente yo pensaba que todo iba a salir, pero así puertas abiertas. Que íbamos a vivir en la tope de la montaña y todo nos iba a salir bien. No estábamos esperando los valles, no estábamos esperando las situaciones difíciles, los tiempos difíciles. Y algunos de ustedes estaban en nuestro caminar después de COVID, cuando la escuela cerró. Y usted se recuerda el tiempo en el cual por 6 meses estábamos todos en línea y después se empezaron a abrir ciertas iglesias, pero la escuela no abrió. Y me llamó un día un amigo pastor que tiene una iglesia acá cerca
Y yo por tiempo estaba orando con Antonio, estábamos ayunando, intercediendo. Señor, danos un lugar donde nos podemos reunir, donde tu iglesia puede reunirse. Y un día estaba orando, clamando al Señor, así ayunando, y el Señor me recuerda, oye, pero yo ya te di un lugar. Y era este amigo que me había ofrecido, y cuando yo le llamé, él me dijo, claro, ven acá a este lugar. Y dije, ¿cuándo? Me dijo, puedes venir el sábado en la tarde. Y yo estaba pensando lo mismo que usted está pensando, eso no es del Señor. Yo dije, el Señor no quiere que nos estemos reuniendo un sábado en la tarde. ¿Usted se imagina el traficón para las personas que vienen de Virginia? El sábado en la tarde es para descansar, estar en familia, hacer un barbecue, comer unas salteñas. Y el sábado estábamos ahí y el Señor me dice, bueno, el sábado, y estábamos ahí por 6 meses. Familia, el grupo de alabanza en ese tiempo estaba cantando con máscaras. Vamos, ellos merecen un aplauso fuerte por eso. Era un sábado en la tarde, familia. Era lo más difícil que hemos experimentado, pero le puedo decir que no cambiaríamos esos 6 meses por absolutamente nada. Salimos de esos 6 meses, familia, como Superman. Nos queríamos sacar el saco. Cualquier enemigo, cualquier dificultad, estábamos listos. ¿Sabe por qué? Porque habíamos pasado por 6 meses de prueba, 6 meses de dificultad. Y durante esos 6 meses el Señor empezó a trabajar en nosotros y empezó a madurarnos y empezó a perfeccionar y empezó a agarrar aquello que necesitaba ser tratado y nos trató, y salimos de esos meses diciendo, ¿sabes qué? Si hemos podido aguantar estos 6 meses, podemos hacerlo todo de nuevo y podemos seguir avanzando. Es que hay algo que pasa en tiempos difíciles. Yo doy gracias a Dios por los 23 años que estamos casados con Antonia, pero ¿saben qué? Los años en el cual nos hemos unido más, los años en el cual hemos podido amarnos más, los años en el cual hemos podido apreciar la relación más, han sido tiempos en el cual hemos tenido que pasar por dificultad. Y yo sé que estoy hablando con personas acá que están pasando por un tiempo difícil. Y quizás para algunos han venido de su país y están tratando de ver de qué manera pueden obtener este sueño americano. Y yo sé que hay personas que han venido con planes, con ilusiones, con sueños y se encuentran con una dificultad. Y hoy creo que el Señor desea hablarnos. Me doy cuenta de lo siguiente, y algo que el Señor tatuó en nuestros corazones durante esos 6 meses, es que la oposición es una parte integral del avance del movimiento. Es que el tiempo de dificultad, el tiempo difícil, las montañas y los valles son parte importante de lo que Dios desea hacer. Y la iglesia primitiva no creció a pesar de la oposición, escúcheme, sino a menudo debido a la oposición. Es que nadie quiere oposición, porque creemos que nuestro rol es vivir en la montaña, vamos, en donde todo está bien, donde te pagan un lindo sueldo, donde tu cuerpo está sumamente sano, donde tus niños, vamos, se portan bien, tus adolescentes alaban al Señor, tu matrimonio está sumamente amoroso, ¿verdad? Y todo está bonito, y creemos que ese es el lugar donde tenemos que nosotros residir. Y me doy cuenta que la montaña ha sido puesta ahí por el Señor para estar por un tiempo. Nos quedamos lo suficientemente largo en ese lugar de comodidad y empezamos a volvernos inmaduros. Y es por eso que el Señor permite muchas veces tiempos de prueba y de dificultad. Y hoy quiero que el Señor transforme la manera en la cual vemos tiempos difíciles. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1. Hay una traducción, un paraphrase en inglés que es el Message Paraphrase, y es aquí que vamos a estar leyendo, lo tiene ahí en sus notas. Santiago 1 del 2 al 4 en el Message Paraphrase. Amigos, considérenlo un verdadero regalo cuando las pruebas y los desafíos les lleguen de todos lados. Saben que bajo presión su vida de fe se ve obligada a salir a la luz,
y muestra sus verdaderos colores. Así que no intenten salir de nada prematuramente, déjenlo hacer su trabajo para que lleguen a ser ¿qué? Maduros y bien desarrollados, no deficiente de ninguna manera. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que muchas veces obtenemos madurez y muchas veces el Señor trata en cada área de nuestras vidas, en nuestros matrimonios, hogares, en tiempos de dificultad, en el tiempo en el cual las cosas no están yendo muy bien, en las cosas en el cual parece que todo el mundo está en contra nuestra. Acá Pedro y Juan no solamente se enfrentaron con una persona, todas las autoridades locales estaban en contra de ellos. Y ellos se sintieron de esta manera, que habían todas estas personas. Pero acá el libro de Santiago, el Señor nos está recordando que hay un propósito para eso, que el Señor trabaja todo eso para que nuestra fe sea madura, para que seamos trabajados, para que nosotros podamos seguir adelante. Y por eso la palabra nos dice: déjenlo hacer su trabajo para que lleguen a ser maduros y bien desarrollados, no deficientes de ninguna manera. Me doy cuenta de lo siguiente, lo puse en sus notas, que hay cierta clase de madurez que se obtiene y hay ciertas lecciones que se aprenden solamente atravesando el valle de la prueba. Es que hay algo del valle de la prueba que te da lo que necesitas. Hay algo del valle de la prueba que te muestra un lado de Dios que quizás tú no estabas viendo. Hay algo de la valle de la prueba que te sella en tu corazón que Dios sigue siendo fiel aún en medio de circunstancias difíciles. Y años después que nosotros pasamos por esas situaciones y vemos para atrás y decimos: Señor, en ese tiempo yo creía que no había ninguna respuesta. En ese tiempo yo creí que no había ninguna solución. Señor, en ese tiempo yo no creí que tú ibas a venir a mi rescate, pero ahora vemos y decimos: Señor, cuán fiel has sido tú, que aunque no me di cuenta en ese entonces, ahora puedo ver tu mano que se movió, que proveyó, que hiciste grandes cosas en medio de tiempos difíciles. Es que el Señor desea hacer eso en nuestras vidas. Hay cierta clase de madurez que se obtiene y ciertas lecciones que se aprenden solamente atravesando en el valle de la prueba. Ya que todos de una manera u otra estamos pasando o vamos a estar pasando por tiempos difíciles, estamos orando que el Señor cambie nuestra manera de pensar al ser enfrentados con dificultades, y que quizás en esta mañana podamos entender estas tres verdades. Porque hay algo que cambia cuando entendemos lo que el Señor desea hacer en medio de nuestras vidas. Y quisiera darle simplemente tres perspectivas que yo quisiera que usted tenga en mente cuando todo a su alrededor parece que se está oponiendo en contra de ustedes. Cuando usted está dando esos pasos de fe, creyendo que Dios le está llamando a hacer eso, y cuando viene la oposición. Ahora quisiera dejar algo en claro, que la oposición también puede servir para traernos de regreso a las cosas de Dios. Estamos hablando de pasos de obediencia hacia lo que el Señor quiere hacer, pero tenemos que entender del hecho también que muchas veces la oposición viene porque estamos caminando en desobediencia. Y en el amor del Señor muchas veces la oposición viene para que nosotros podamos darnos cuenta de eso y decir: ok, Señor, estoy caminando mal, me voy a dar la vuelta y voy a ir al lugar donde tú me estás llamando a hacer. Entonces, para que nosotros podamos entender, esta oposición viene de parte del Señor para que yo me arrepiente y para que vuelva a las cosas de Dios, o si esta montaña está porque estoy yendo en el camino correcto. Para saber la diferencia entre los dos, familia, necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo. Vamos, hay personas acá que las cosas no te están yendo muy bien, y no es porque estás avanzando hacia los propósitos de Dios para tu vida, es porque quizás estamos caminando en desobediencia. Y el Señor muchas veces pone eso para volvernos una vez más al lugar donde tenemos que estar. Y para saber la diferencia, familia, tenemos que pedir el discernimiento del Espíritu Santo. Y yo oro que hoy el Señor nos dé ese discernimiento para poder entender: Señor, esta oposición es algo que tú quieres utilizar para que yo siga adelante, o Señor, esta oposición viene porque tú deseas que yo vaya y me arrepienta y vaya al lugar de obediencia. Y para eso necesitamos el discernimiento de Dios.
Puse lo siguiente en sus notas: cuando enfrente oposición, estaré convencido de estas 3 verdades. Cuando enfrente oposición, nos vamos a recordar de estas 3 verdades importantes. Número 1, en medio de la oposición sigo siendo amado. Quiero decirte, familia, quiero mirarte hoy a los ojos y decirte que en medio de tu oposición, en medio de tu dificultad, quiero recordarte hoy lo que la palabra de Dios nos dice, que tú sigues siendo amado. Vamos, porque muchas veces cuando viene la oposición y cuando vienen los enemigos y las cosas no están yendo bien en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestros adolescentes, en nuestro cuerpo, en nuestra salud, hay algo de nosotros que nos quiere decir, es que esto se está pasando porque ya Dios no te ama. Vamos, alguien entró por estas puertas con esa mentira de que tú no, de que las cosas no están yendo bien porque Dios ya no te quiere, porque Dios está decepcionado de ti. Y quiero decirte hoy en el nombre de Jesús que en medio de la oposición tú sigues siendo amado. No somos los únicos que pasamos por tiempos difíciles. Y doy gracias a Dios por todas las veces que Dios muestra hombres y mujeres en la palabra de Dios pasando por tiempos difíciles, pero que siguen siendo anclados en la palabra del Señor. Escucha Salmo 3 del 1 al 2. El salmista David dice lo siguiente: oh Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra, son tantos los que dicen Dios no lo rescatará. Y en el valle, en el tiempo oscuro, en el tiempo de dificultad, en el tiempo en el cual no tenemos la respuesta, en el tiempo donde quisiéramos que las cosas sean diferentes, quiero recordarte hoy que tú y yo seguimos siendo amados por Dios. Tú sigues siendo amado, tú sigues siendo amada. Y muchas veces agarramos la relación que tuvimos con nuestros padres, que quizás no nos sentimos amados cuando hicimos algo mal, y proyectamos esa misma imagen a nuestro Padre Celestial, que porque fallamos, que porque hicimos, Dios ya no nos ama. Y hoy el Señor quiere recordarte en este día tan hermoso que tú sigues siendo amado. Romanos capítulo 8 lo tiene en sus notas. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Vamos, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos, diga conmigo: soy amado. Soy amado. En medio de la dificultad, familia, quiero recordarnos, Federico, en medio de lo que estás pasando, en medio de tiempos difíciles, tú sigues siendo amado. Qué lindo saber que nuestro Señor nos ama. Qué lindo saber que no obstante nuestros errores, no obstante nuestra contribución al problema, porque vamos, le echamos la culpa al diablo muchas veces. Y yo me imagino al diablo diciendo: oye, pero yo no he hecho nada, fuiste tú. No obstante el hecho que nosotros hemos sido parte del problema, que hemos contribuido al problema, que hemos creado el problema, damos gracias a Dios que no importando nuestro rol en medio de todo eso, el Señor nos sigue amando y el Señor sigue obrando. El Señor sigue obrando en nuestras vidas, como cantamos hoy, en medio de situaciones que no podemos entender. Me voy a recordar: Federico, tú sigues siendo amado. Y me voy a recordar: Federico, Dios sigue obrando. Como hemos cantado hoy, el Señor sigue obrando, Él sigue trabajando, Él sigue haciendo milagros, aunque no lo entendamos. Vamos, aunque no lo veamos. Y me doy cuenta muchas veces que aunque el Señor me quiera explicar, yo no lo puedo entender. Porque sus caminos son diferentes a los míos, porque sus pensamientos son diferentes a los míos. Hoy te quiero asegurar que el Señor sigue obrando. Había un hombre que vivía en el campo con un gallo que se despertaba a las 4 de la mañana, cantando, haciendo ruido, y el hombre estaba cansado y no podía dormir para nada. Así que hizo lo que todo hombre responsable hace en esas circunstancias:
y lo cocinó. No, mentira, estoy bromeando. Lo encerró en un gallinero completamente oscuro, pensando si no ve la luz del día, no cantará. Él dijo, si él no ve la luz del día, este gallo no va a cantar, así que lo encerró en un cuarto oscuro y no va a creer que al próximo día, exactamente a las 4 de la mañana, el gallo volvió a cantar una vez más, pero esta vez mucho más fuerte, con mucho más gozo. Pero ¿cómo?, se preguntó el hombre. No hay luz, no hay razón para cantar. Y su esposa le recuerda, ese gallo no necesita ver la luz para saber que viene el amanecer. Vamos, y el diablo quiere ponernos muchas veces en un cuarto oscuro y quiere vendernos todas sus mentiras. Y quiere decirnos que Dios no va a venir a nuestro rescate. Y quiere decirnos que Dios no va a hacer nada. Pero no necesitamos ver situaciones perfectas para recordarnos que Dios sigue obrando en mi vida. Que Dios sigue obrando en mi matrimonio. Que Dios sigue obrando en mis hijos. Que Dios sigue obrando en mis finanzas. Que Dios sigue obrando en mi salud mental. Que Dios sigue obrando en medio de situaciones que yo no puedo entender. Y su Espíritu Santo hoy nos recuerda. Yo oro que te recuerde a ti durante la semana. Eres amada, eres acepta. Él está contigo, Él está obrando, está peleando, Él está haciendo lo que solamente Él puede hacer. Y cantamos y alabamos y adoramos y damos y servimos y seguimos adelante, no porque tenemos una vida perfecta, pero sabemos que mañana es un nuevo día en el Señor. Y que cada día está llena de las misericordias del Señor. Así que no sé cuán difícil ha sido esta temporada para ti, este tiempo para ti. Pero quiero recordarte hoy que cantamos no porque todo está bien, sino porque sabemos que viene un nuevo amanecer. El salmista David continúa con su salmo en Salmo 3 del 3 al 4 diciendo, pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Clamé al Señor en medio de dificultades, de situaciones difíciles, en medio de lo que estoy pasando. Clamé al Señor y Él me respondió. Primera de Pedro, capítulo 4, en el Message Paraphrase, dice lo siguiente. Amigos, cuando la vida les se ponga realmente difícil, no se apresuren a concluir que Dios no está obrando. Al contrario, alégrense de estar en medio de lo que Cristo experimentó. Este es un proceso de refinamiento espiritual con la gloria a la vuelta de la esquina. Familia, estamos siendo refinados. Vamos, dígale a su vecino, soy fino, soy fino. No puedes ser fino si no pasas por un proceso de refinamiento. Vamos, no puedes, Dios no puede sacar lo que Dios tiene en ti y te ha puesto en ti sin haber pasado por un proceso. Y yo doy gracias a Dios por todos los procesos en el cual el Señor nos ha llevado como familia, como hogar, como iglesia. Y yo sé que para cada uno de nosotros vemos cada una de esas dificultades. Y damos gracias a Dios que en medio de todo eso Él no nos ha abandonado. Porque Él no solamente es el Dios de la montaña, es Él también el Dios del valle. Y Él está con nosotros, caminando con nosotros. Así que en medio de la oposición, vamos a recordarnos, Federico, tú eres amado. Vamos a recordarnos, Federico, Dios sigue obrando. Y número 3, ponga ahí por favor en sus notas. En la oposición nos vamos a recordar que su salvación sigue siendo mi recompensa. Damos gracias a Dios por su salvación en nuestras vidas. Hay personas que no deberían estar aquí porque por lo que hemos hecho y por lo que hemos pasado. Hay personas, si no fuera por la gracia de Dios, que no estuviéramos acá porque la muerte tenía nuestro nombre. Y damos gracias a Dios por su salvación. Y yo quisiera decirte hoy, en este día tan hermoso, que todo le fue bien a Pedro y a Juan. Yo quisiera decirte que vivieron vidas largas, ellos y sus discípulos.
Pero Pedro y Juan y cada uno de los discípulos de Jesús tuvieron que pasar a la eternidad habiendo sufrido en las manos de hombres. Diríamos entonces que Dios no es fiel porque ellos pasaron por muerte y por tiempos difíciles. No, porque la salvación mayor de Dios no es solamente su salvación aquí en la tierra, y Dios sigue salvando y Dios sigue obrando. Pero nos recordamos hoy que va a venir un día en algún momento en el cual tú y yo vamos a dejar de existir en esta tierra. Es parte de la vida humana. Pero su salvación no solamente es para esta tierra, pero la salvación más importante es la salvación eterna que ha sido garantizado por Cristo Jesús. Es por eso que esta tierra nos puede dar mucho. Y es por eso que este mundo puede traer muchas pruebas y muchas dificultades. Y habrán muchas de las cuales el Señor nos va a librar. Pero un día tú y yo estaremos en las manos de nuestro Dios. Un día tú y yo estaremos con Él en el cielo. Y tal como Pedro y Juan y todos los otros discípulos, ellos pusieron su fe en Dios. ¿Sabes por qué? Porque su mayor obra de salvación es nuestra salvación eterna, que está asegurada por Jesús. Es por eso que Santiago 1:12 dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Familia, y cuando tú te recuerdas, yo soy amado por Dios, cuando tú te recuerdas que Dios sigue obrando en situaciones que tú no puedes entender, cuando tú te recuerdas que Dios obra todo para nuestro bien, cuando tú te recuerdas que la mayor salvación está en Cristo Jesús, entonces tú empiezas a vivir diferente y a tener una perspectiva diferente, porque te das cuenta que nada pasa en tu vida si de alguna u otra manera no ha pasado por las manos de Dios. Qué lindo saber que nuestro Dios poderoso, Él permite ciertas dificultades, ciertas pruebas en nuestras vidas, en nuestros hogares, para poder trabajar algo en nosotros. Y no es que Él las trae, ¿ok? No quiero decirte que Dios te da esa enfermedad para que seas probado. No, Dios puede utilizar ese cáncer y Dios puede utilizar esa dificultad para hacer algo en ti y en mí. Y cuando entendemos eso, podemos decir como el salmista al concluir nuestro tiempo hoy: me acosté y dormí, pero me desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. Vamos, ¿por qué no lo leemos juntos todos hoy? Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. Así que, familia, no nos sorprendamos cuando vengan tiempos difíciles. No nos sorprendamos cuando vengan las montañas altas y los valles oscuros. Mantengamos nuestra fe fijada en nuestro Señor Jesús, porque la oposición, la pelea, es parte del caminar de todo cristiano. Porque no podemos avanzar hacia adelante estando en la comodidad de donde estamos. La oposición es una parte integral del avance del reino. Vamos, no te agüites, como dicen nuestros hermanos mexicanos. ¿Algún mexicano aquí? Diga conmigo: no te agüites. Vamos a seguir adelante, familia. Venga la oposición, venga la dificultad, vengan los problemas, nos vamos a recordar: el Señor está obrando, yo sigo siendo amado, Dios está obrando su perfecta voluntad en mí. Porque nosotros, familia, no somos de aquellos que se vuelven para atrás. Nosotros no somos de aquellos, familia, que vamos a retroceder. Nosotros no somos de aquellos que nos damos por vencidos en las promesas de Dios, aunque tengamos que pasar por valles oscuros. Y aunque vengan noches que tenemos dudas y estamos llorando, nos vamos a parar firme en la promesa del Señor. Mi alma te va a adorar. Mi familia te va a adorar. Mi matrimonio te va a servir. Mis hijos van a ser parte de la herencia de Dios. Dios está obrando. Dios sigue siendo fiel.
Por eso, Federico, convéncete hoy que en medio de la oposición sigo siendo amado, en medio de la oposición Dios sigue obrando, y en medio de la oposición su salvación sigue siendo mi recompensa. Porque un día el Señor Jesús va a regresar por segunda vez. Ya no habrá más llanto ni dolor, no habrá más muerte. Vamos a estar, y como el novio viene por la novia, el Rey victorioso vendrá por nosotros. Qué lindo saber que nuestras vidas están en las manos de nuestro Salvador. Acompáñeme a orar, por favor. Padre, te damos gracias. Señor Jesús, gracias por tu salvación. No sabemos qué este mundo va a traer, pero estamos convencidos, Señor, que nuestra salvación está segura en ti. Y ya que nuestra sanidad venga en este lado de la eternidad o en el otro lado, si nuestra provisión viene en este lado o en el otro lado de la eternidad, nuestra alma te seguirá alabando, Señor. Padre, gracias por todo lo que has hecho y lo que sigues obrando. Hoy nos recordamos que Dios nos sigue amando y que Dios sigue obrando. Te damos gracias, Señor. Espíritu de Jesús, te pedimos por cada persona que está atravesando por un valle oscuro y solitario en este día. Te pedimos que levantes su cabeza. Te pedimos que los llenes de fuerza. Te pedimos que los llenes de ánimo. Te pedimos, Señor, que seas tú proveyendo y sanando y restaurando. Padre Santo, en el nombre de Jesús,